Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 6 de noviembre. Para este día, la lección se titula Un testigo del poder de Dios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, alabado sea su sagrado nombre. Venimos en este nuevo día a decirle gracias, Señor. Gracias por su amor, por el perdón que nos ofrece en Cristo Jesús, por este nuevo día. Gracias, porque es por su gracia que recibimos todo. Señor, suplicamos sabiduría para estudiar, para captar, atesorar sus verdades. Háblenos, Señor. Enséñanos. Se lo suplicamos en los méritos únicos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Un testigo del poder de Dios. ¿Quién? Porque ahí está ese título, un testigo del poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién? ¿Quién es ese testigo del poder de Dios? Como venimos estudiando acerca de el enemigo interno, venimos mirando acerca de Acán, de todo lo que pasó también allí, el pueblo de Israel. ¿Quién es llamado a ser un testigo del poder de Dios? Tú y yo. ¿Qué clase de testigos somos? ¿Qué clase de testigos soy? ¿Qué reflejo en mi diario vivir? ¿A quién muestro con mis actos? De eso es lo que me está hablando esta lección. De que tú y yo hemos sido llamados a ser testigos del poder transformador de Dios. ¿Qué ven los demás? ¿Ven esa transformación? ¿Ven ese cambio en mi manera de ser, de hablar, de vivir? Los lugares a los cuales asisto, cómo me comporto en casa, con los amigos, con la familia, en la iglesia. Así es de que, mis queridos hermanos, nosotros no somos meros espectadores. Somos llamados a ser testigos del poder de Dios, que Él es todopoderoso, que no hay otro como Él. Nos dice ya aquí Él, como hemos aprendido, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo.
había dado, dice, oportunidad de conocerlo. Veamos esa región, toda la región de Canaán. ¿Cómo es que esa región, que era adoradores de ídolos, que tenían cantidad de formas para adorar a sus dioses, que hacían orgías como parte de la adoración, que ofrecían a sus hijos en adoración a sus dioses? Esa gente, Dios la ama. Dios la ama y no quiere la destrucción de ellos, sino que se vuelvan de su mal camino. ¿Qué hizo Dios para que le conociesen? Le dice a su siervo Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiado en que Dios lo enviaba. ¿Hacia dónde lo envió? Hacia esas tierras de Canaán, a él y a su sobrino Lot. ¿Quiénes fueron estas dos personas, sus familias y toda la gente que vivía con ellos? Testigos del poder del verdadero Dios. Desde entonces, a esa gente de esa región, Dios le dio oportunidades para que lo conocieran y se apartaran de sus malos caminos. Pero esta gente se negaron, no quisieron, prefirieron seguir adorando a los falsos dioses. Ahora deberían finalmente hacer frente al juicio de Dios. Y así sucedió. Así es de que, ¿qué nos dice en el libro de Josué? Capítulo 7, del 6 al 9, acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. ¿Cómo reaccionó Josué? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la derrota de su pueblo en Jai? Dice entonces: Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Hasta ese momento, Josué y los líderes no sabían por qué el ejército que salió a Jai vino derrotado. Si Dios les había dicho que estaría con ellos para poseer esa tierra. No entendía Josué. Pero allí Dios se manifestó y le dijo la razón por la cual Israel no prevalecería ante sus enemigos.
Pues, ¿qué le dijo? Hay anatema en medio de tu pueblo. Hay anatema. Hay quien desobedeció la voz de Dios y ha traído al anatema dentro del pueblo. Y él se ha hecho anatema al haber traído todo esto. Haz un juicio. Muestra misericordia. Todo eso lo hizo Josué con Acán. Ya lo vimos la lección anterior. Y sigue diciendo, Josué decía, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Pero viene esta otra parte. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué está reflejando Josué? El hombre que llevará al pueblo a Canaán y hará la repartición de la tierra. Vemos aquí a simple vista que a Josué le faltó fe. Cuando lo leí me recordó aquel pueblo que al haber salido de Egipto también dijo palabras similares. A simple vista juzgaríamos de esa manera a Josué. Pero sigamos leyendo. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. Eso no importa. Eso no importa de que seamos borrados de la tierra. Pero ahora viene la importancia, cuál era la preocupación de Josué. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? ¿Qué dirán todas estas naciones paganas acerca de ti, Jehová Dios? Que no pudiste librar a tu pueblo de los dioses de ellos. ¿Qué dirán? Que tú eres un Dios débil, que no pudiste con todos esos otros que se dicen dioses pero que no lo son. La preocupación de Josué era que el nombre de su Dios quedaría ensuciado, enlodado, por culpa de el pueblo de Israel. Falsos testigos. Pero seguimos aquí. Como nos dice aquí la lección, en primer momento, la reacción de Josué fue semejante a de los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto, quienes dijeron, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Aparentemente, Josué está haciendo lo mismo, pero ya vimos que no. Josué dijo: Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. La preocupación de Josué era el nombre de Dios, porque esa batalla en Jai no fue solamente una batalla donde fueron 3,000 soldados y se acobardaron y huyeron. Las batallas también las libraban los dioses de esas naciones, y en este caso Jehová, el Dios de Israel, estaba librando una batalla espiritual en toda esa región, dándose a conocer que no hay otro como Él. Pero en este caso sus testigos, ¿qué estaban diciendo? Al acobardarse y huir. ¿Pero por qué huyeron? Huyeron porque el Dios de ellos, el Dios de Israel, no iba al frente con ellos. ¿Por qué no iba al frente? Porque había anatema en medio del pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña todo esto? A nosotros que vivimos ahora, jueves 6 de noviembre del año 2025. ¿Será que necesitamos que haya un examen minucioso en la vida de cada uno de nosotros, con ayuno y oración, para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y buscar a Dios de todo corazón? Sí, para que podamos seguir adelante, porque la lucha apenas comienza. Esto va a arreciarse. Y como dice la palabra, ¿quién podrá estar de pie delante de Él? ¿Quién podrá salir victorioso en este trance de los últimos días? Sigue diciéndonos la lección poco después. Sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Esta derrota estaba diciendo a toda esa región, porque toda esa región le tenía pavor al pueblo de Israel, no por ellos, sino por el Dios que tenían. Habían llegado las noticias que habían derrotado al ejército poderoso, que este Dios había derrotado, destruido al ejército más poderoso de aquel entonces, el egipcio, que había abierto el mar Rojo para que pasara su pueblo, que los había guardado, cuidado por tantos años en el desierto, alimentándolos, cuidando de día del calor y de noche del frío. Todo eso lo sabía.
Por eso lo dijo Rahab. Dice, el pueblo está con miedo, acobardado, por lo que el Dios de ustedes hizo. Pero ahora, al ver que ese pueblo se acobardó, le dio la espalda a sus enemigos y huyó, ¿qué van a decir de Jehová? Se van a envalentonar y ya no creerán lo que escucharon. Ese era el temor de Josué, que sus testigos se acobardaron. Nos sigue diciendo, esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios con Israel? Que fueran sus testigos. A través de ellos Él se manifestaría. Que este pueblo sería el ejemplo a seguir de las otras naciones que dejasen a sus dioses y aceptaran al Dios de Israel. Y de esa manera no vendría destrucción para ellos. ¿Se recuerdan de Rahab? Ella dejó esos dioses y aceptó al Dios de Israel como su Dios. ¿Qué sucedió con ella? Ella y todos los que estaban en su casa en el momento de la destrucción fueron respetados y no murieron, sino que llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Así usted y yo, gentiles que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Dios, si permanecemos en Él, vamos a entrar a la Canaán celestial. Y somos ahora sus testigos, porque verán otros la transformación que hay en este pecador. Y ellos también querrán hacer lo mismo. Pero vemos, sigue más diciendo acá, a diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel, lo que venimos diciendo. Y sigue diciendo, en otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Él, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, anhelaba y quería ser el Dios de todos esos pueblos, pero tenían que desechar sus ídolos,
sus dioses y aceptar al Dios de Israel, a Jehová. ¿Qué clase de testigos somos? ¿Qué clase de testigos soy hoy? ¿Soy de los que dan la espalda? ¿O soy de los que sigo poniendo en alto el estandarte de Jehová, poniendo en alto sus mandamientos? Cada uno tiene que decirse a sí mismo: ¿a quién pone en alto? ¿A Jehová? ¿A Cristo? ¿O a la carne? ¿Al yo? Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. Los que se asocian íntimamente con Dios pueden no ser prosperados en las cosas de esta vida. A menudo pueden pasar por pruebas, aflicciones muy severas. José fue calumniado y perseguido porque decidió conservar su virtud e integridad. David, aquel siervo escogido de Dios, fue perseguido por sus malvados enemigos como si hubiera sido una bestia de presa. Daniel fue lanzado al foso de los leones porque se mostró fiel e inconmovible en su lealtad a Dios. Aunque a Job lo despojaron de sus posesiones mundanales y afligieron su cuerpo de tal manera que sus familiares y amigos llegaron a aborrecerlo, él conservó su integridad y su fidelidad a Dios. Jeremías hablaba únicamente las palabras que Dios colocaba en su boca, y su claro testimonio airó de tal manera al rey y a los príncipes que lo arrojaron en una mazmorra repugnante. A Esteban lo apedrearon porque no dejaba de predicar a Cristo y crucificado. A Pablo lo encarcelaron, lo azotaron con vara, lo apedrearon y finalmente lo mataron, porque fue un mensajero fiel en llevar el evangelio a los gentiles. El amado Juan fue deportado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos de inquebrantable confianza humana en la fuerza del poder divino constituyen un testimonio para el mundo acerca de la fidelidad de las promesas divinas, de su constante presencia y de su gracia sustentadora. Mientras observa a estas personas humildes, el mundo es incapaz de discernir el valor moral que Dios les adjudica. Es una obra de fe reposar serenamente en Dios en la hora más sombría. No importa cuán severamente probada y azotada por la tormenta, porque sabe que nuestro Padre está en el timón. Únicamente el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas temporales y discernir el valor de las riquezas eternas. Un gran genio militar conquista las naciones y sacude a los ejércitos de la mitad del mundo, pero muere frustrado en el exilio. El filósofo que recorre todo el universo tratando de descubrir las manifestaciones del poder divino para gozar de su armonía, a menudo no logra contemplar en esas maravillas la mano que las formó a todas. Mas el hombre no permanecerá en honra,
es semejante a la bestia que perece. Salmos 49:12. El futuro de los enemigos de Dios no se ve iluminado por la gloriosa esperanza de la inmortalidad. Pero los héroes de la fe poseen la promesa de una herencia de mayor valor que cualquier riqueza terrenal. Una herencia que satisfará los anhelos del alma. Puede ser que el mundo los desconozca y no los pone en cuenta, pero en los libros del cielo están inscritos como ciudadanos. La recompensa final de aquellos a quienes Dios ha hecho herederos de todas las cosas será una grandeza exaltada y un inagotable y eterno peso de gloria. Esto lo leí de Exaltada Jesús, el 10 de noviembre, página 322. Bueno, mis queridos hermanos, testigos del poder de Dios, he permitido que la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, se lo he permitido. ¿Qué refleja mi vida? ¿A quién refleja? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto o frutos manifiesta mi testimonio, mi manera de vivir? Esa es la pregunta. Y hágase esa pregunta a usted. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.